Cuando hablamos de cambio climático, la mayoría piensa en olas de calor, deshielo o incendios forestales, pero más allá de las imágenes impactantes, existe un debate silencioso y profundo. ¿Qué tan objetiva es realmente la ciencia que estudia este fenómeno? El conocimiento científico parece sólido, pero vivimos en una época donde la información y la desinformación conviven. Hay quienes confían plenamente en los científicos y quienes dicen que todo es una exageración o un invento político. Por eso, en este microdocumental vamos a mirar más allá de los datos. Vamos a preguntarnos cómo se construye ese conocimiento y si podemos llamarlo realmente objetivo. Para eso, analizaremos el problema desde dos corrientes de la epistemología, Popper y Kuhn. Karl Popper, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, decía que una teoría científica solo es válida si puede ser refutada. Si no se puede poner a prueba, no es ciencia. Esto significa que lo más importante no es demostrar que una teoría sea verdadera, sino mostrar que es posible que sea falsa. Y en este proceso, la teoría se vuelve más fuerte. Este es el corazón del método científico de Popper. ¿Y cómo aplica esto al cambio climático? Los científicos formulan hipótesis y predicciones que pueden verificarse o refutarse. Por ejemplo, predicen cómo aumentará la temperatura si el CO2 sigue subiendo o cómo se comportarán los océanos. Si estas predicciones no coinciden con los datos reales, los modelos tienen que corregirse. Nada se da por sentado, justo como Popper decía, teoría abierta a la crítica, a la revisión y al error. Desde esta perspectiva, la ciencia del clima es objetiva, porque se construye con evidencia contrastable, no se basa en creencias, sino en pruebas. Cada año, miles de investigaciones revisan, corrigen y actualizan los modelos climáticos. Pero también surge otra pregunta popperiana. ¿Estamos siendo lo suficientemente críticos? ¿O a veces rechazamos la evidencia solo porque incomoda nuestras ideas o nuestra forma de vida? Thomas Kuhn veía la ciencia de otra forma. Para él, el conocimiento no avanza únicamente acumulando datos, sino que depende de paradigmas, formas de pensar compartidas por la comunidad científica. Un paradigma define qué preguntas se pueden hacer, qué métodos son válidos, qué teorías se aceptan y cuáles son descartadas. Es una especie de lente que determina cómo vemos la realidad. En el caso del cambio climático, hubo un cambio enorme. Antes se creía que el clima era estable y autorregulado. Hoy el paradigma dominante afirma que el clima es frágil y que la actividad humana lo modifica. Kuhn diría que el consenso sobre el cambio climático no surge solo de los datos, sino de cambios de paradigma. La comunidad científica adoptó una nueva forma de interpretar la evidencia, y esta visión se consolidó poco a poco. Desde esta mirada, la objetividad no es absoluta, está influida por el contexto social, por las instituciones, por la forma en que se financia la investigación y por las decisiones de las comunidades científicas. Entonces, ¿el consenso climático se debe principalmente a la fuerza de los datos o también a que el nuevo paradigma ya domina la ciencia actual? Popper nos dice que la ciencia del clima es objetiva, porque sus hipótesis se ponen a prueba y efectivamente los datos del planeta son consistentes, como el CO2 aumenta, la temperatura sube o los océanos se calientan. Kuhn, en cambio, nos recuerda que incluso cuando los datos son sólidos, la interpretación depende del paradigma. Eso explica por qué algunos grupos sociales o políticos no aceptan las conclusiones científicas, no comparten la misma visión del mundo. Popper destaca la crítica y las pruebas, en cambio Kant los consensos y las comunidades. Ambas perspectivas ayudan a entender por qué el cambio climático es tan discutido. Es un problema científico, pero también cultural, político y social. El cambio climático no solo es un conjunto de datos, es una crisis que nos obliga a pensar en cómo construimos conocimiento y qué papel le damos a la ciencia. Seguimos a Popper. La ciencia del clima es sólida porque sus teorías se someten a crítica constante.
Si seguimos a Kuhn, entendemos por qué la aceptación pública no es automática, implica cambiar paradigmas, intereses y formas de entender el mundo. La ciencia no es perfecta, tiene límites, se corrige, se transforma, se debate. Pero aún así es una de las herramientas más confiables que tenemos. Entender cómo funciona nos ayuda no solo a confiar en ella, sino también a reconocer cuando la crítica es válida y cuando es puro ruido. El cambio climático ya está aquí, y la ciencia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo nuestra mejor guía para enfrentarlo.